Buenas noches, estimada Magíster Blanca. Voy a realizar la exposición del trabajo práctico experimental correspondiente a la unidad 1, cuyo tema es decisiones administrativas financieras. Es importante mencionar que las decisiones financieras representan uno de los pilares más importantes dentro de una gestión empresarial, ya que consiste en la elección de qué realiza una organización respecto a la administración de sus recursos económicos, la planificación de inversiones, la búsqueda de financiamiento y la gestión de riesgo. Estas decisiones influyen directamente en la rentabilidad, la liquidez y la estabilidad de la empresa, por lo que debe tomarse con base a un análisis técnico y estratégico que garantice el uso eficiente del capital disponible. Por otro lado, los mercados financieros desempeñan un papel esencial en la economía, al ser los espacios donde se compran y venden activos financieros como acciones o bonos o divisas. Estos mercados facilitan la conexión entre las inversiones que buscan la rentabilidad y las empresas que requieren recursos para financiar sus operaciones o proyectos de expansión. Un correcto entendimiento del funcionamiento de los mercados financieros permite a las empresas aprovechar oportunidades de inversión, asimismo obtener financiamiento en condiciones favorables, fortaleciendo su posición competitiva. El presente trabajo consistió en un estudio de caso de la empresa El Pollo Serrano, centrado en el análisis de su estado de situación financiera y su estructura para identificar sus fortalezas, debilidades y evaluar de qué manera las decisiones financieras adoptadas y las condiciones del mercado han incidido en su desempeño general. Como siguiente punto tenemos la importancia de las decisiones financieras para la empresa. Guachillo Pardo nos menciona que las decisiones financieras constituyen un elemento esencial para el éxito, la estabilidad y la permanencia de una empresa, ya que determinan la forma en que se obtienen, administran y distribuyen los recursos económicos. Es decir, que constituyen un elemento esencial para el éxito, la estabilidad y la permanencia de una empresa. Es muy importante que las decisiones financieras sean tomadas de manera correcta porque posibilita definir las fuentes de financiamiento más convenientes, seleccionar los proyectos de inversión más rentables y optimizar el uso de recursos disponibles. Las decisiones financieras son muy fundamentales para establecer estrategias que permiten controlar los costos, maximizar los beneficios y asegurar una posición competitiva en el mercado. Estas decisiones, como bien lo había mencionado anteriormente, debe basarse en un análisis riguroso de la información contable, financiera y del entorno económico. Como siguiente punto tenemos el análisis de la estructura financiera, en la cual consiste en realizar un análisis respectivo del estado de situación financiera del Pollo Serrano. Es importante mencionar que se encuentra dividido en tres componentes, que son el activo, el pasivo y el patrimonio. Como podemos observar aquí, en donde podemos ver su activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente, el patrimonio y el resultado del ejercicio. En base a esta información se realiza el respectivo análisis de cada uno de los componentes. Como primer punto tenemos el análisis de los activos. Eh, el análisis de los activos, pues como bien se sabe que los activos son todos los bienes y derechos que posee una empresa y tiene un valor económico. Este está dividido por los activos corrientes y no corrientes. Los activos corrientes son los que se convierten en dinero en menos de un año, mientras que los activos no corrientes son los que se usan por más tiempo, como los terrenos, edificios, maquinario, equipos. Como podemos observar, el activo corriente con un valor de 137.004,95 centavos, que representa el 30,14%. Por otro lado, el activo no corriente es 317.563,32 centavos, que vendría a ser el 69,86%, dándonos un total de activos de
454.568,27 centavos, que se reflejaría el 100% de los activos. Es decir, que la estructura financiera del estado de situación financiera del Pollo Serrano correspondiente al respectivo año 2025, se observa que el activo asciende, como lo había mencionado, asciende a 37.004,95 centavos, representando el 30.14%, mientras que el activo no corriente 317.563,32 centavos, equivalente al 69.86%. Dentro del activo no corriente, destacan las cuentas de vehículos, de equipos de transporte y maquinaria con un valor de 187.598,80 y documentos y cuentas por cobrar de 135.585,97 centavos, lo que refleja que la empresa mantiene gran parte de sus recursos invertidos a largo plazo en bienes duraderos y créditos a recuperar en periodos futuros, fortaleciendo su capacidad operativa y productiva y asegurando la sostenibilidad de sus operaciones. En cuanto al activo corriente, las cuentas con mayores valores son cheques postfechados por un valor de 42.796,42 centavos y la cuenta corriente en Banco de Loja con un valor de 23.979,99 centavos, lo que indica que aunque la empresa cuenta con recursos a corto plazo, gran parte de esto no está disponible de forma inmediata, ya que los cheques se recibirán en fechas futuras, mientras que el saldo en cuenta corriente sí puede utilizarse para pagos y operaciones del día a día. Esta estructura financiera evidencia que aunque la empresa posee una fuerte inversión en activos no corrientes que le permite sostener su capacidad productiva, el menor nivel de activos corrientes podría limitar su liquidez inmediata, dificultando así el pago de sus obligaciones a corto plazo, por lo que se recomienda mantener un equilibrio adecuado entre las inversiones a largo plazo y los recursos disponibles a corto plazo. Como siguiente punto tenemos el análisis de los pasivos. Y los pasivos, como bien se sabe, que son el conjunto de deudas y obligaciones que tiene la empresa o personas con terceros, en el cual se clasifica en pasivos corrientes y no corrientes. Los pasivos corrientes son las deudas que se debe pagar en menos de un año, mientras que los pasivos no corrientes, por el contrario, son las deudas que se deben cancelar en más de un año. Como podemos ver en la tablita, que los pasivos de la empresa ascienden a 147.172,22 centavos, de los cuales 131.403,9 centavos corresponde al pasivo, no al pasivo corriente, representando el 89.29% del total. El rubro más relevante dentro de este se encuentra cuentas y documentos por pagar, lo que evidencia que la empresa mantiene un alto porcentaje en en deudas, obligaciones a corto plazo, y por lo cual se sugiere una dependencia significativa del crédito otorgado por proveedores y de otros compromisos financieros. Por otro lado, tenemos que el pasivo no corriente asciende a 15.769,13 centavos, que representa el 10.71% del total de activos. Este grupo, el rubro más representativo, corresponde a cuentas y documentos por cobrar, pero a largo plazo, lo que refleja la existencia de obligaciones financieras a largo plazo, posiblemente relacionadas con préstamos e inversiones. En general, la estructura de los pasivos, en este caso, revela una concentración elevada de deudas a corto plazo, lo que podría generar presión sobre la liquidez. Como se había mencionado anteriormente, pues no se cuenta con suficiente liquidez y lo cual puede causar problemas. Se debe considerar la reestructuración parcial de las obligaciones a largo plazo con el fin de mejorar la estabilidad económica. Como siguiente punto tenemos el análisis del patrimonio. Como bien saben, el patrimonio es el conjunto de recursos y bienes propios que pertenece a una empresa o persona. En otras palabras, el patrimonio es lo que realmente le pertenece a los dueños. Finalmente, el total del patrimonio de la empresa asciende a 307.396,5 centavos, que corresponde al patrimonio neto representado por el 87.76% del total.
Esto indica que la mayor parte del patrimonio proviene de su propietaria, la señora Rosa, en este caso, como se veía, establece en el estado de situación financiera. Por otro lado, los resultados del ejercicio suman un total de 37.602 37.622,35 centavos, lo que representa el 12,24% del patrimonio total. Este ruflor refleja las ganancias obtenidas durante el periodo, las cuales se incorporan al patrimonio y fortalecen la posición financiera de la empresa. En conclusión, la empresa tiene un patrimonio altamente respaldado por capital propio, como lo podemos observar, con un aporte significativo en utilidades, como podemos observar en resultados. Esta estructura indica estabilidad, ya que una alta porción del patrimonio neto frente a los resultados asegura que la empresa pueda afrontar sus obligaciones y mantener operaciones sostenibles, cuyos análisis de resultados según el estudio de caso referente al estado de situación financiera de el Pollo Serrano, el análisis que se hizo en los activos, pasivos y patrimonios, pues la empresa presenta una estructura financiera sólida, respaldada por un alto patrimonio, que refleja estabilidad y capacidad de crecimiento. No obstante, el análisis de cada componente del estado de situación financiera evidencia aspectos que requieren atención, especialmente en relación con su liquidez y la composición de sus pasivos, como lo habíamos visto. Si bien el activo total demuestra una importante inversión en bienes duraderos, lo más recomendable es que se establezca qué bienes pueden sacarle, por ejemplo, o más provecho en rentarlos o venderlos para que esos activos no se queden ociosos. Por otro lado, además de la elevada porción de los pasivos corrientes que representan cerca del 89,29% del total de deudas, indica una fuerte dependencia de créditos a corto plazo, lo cual genera presión sobre el flujo de efectivo y afecta el cumplimiento oportuno de los compromisos financieros. Ante esta situación, la empresa lo que debería hacer es optar por medidas orientadas a mejorar su posición financiera, generalmente tales como fortalecer la gestión del activo corriente, implementar políticas de cobro, ah, y buscar mecanismos de financiamiento que permitan convertir parte de las obligaciones a corto plazo en deudas a largo plazo, por lo cual es importante que realice la respectiva empresa estas acciones, ya que realizando estas acciones podrá equilibrar liquidez, solvencia y rentabilidad, garantizando un crecimiento sostenible y competitivo. Conclusiones. Al culminar ese trabajo, he llegado a las siguientes conclusiones: que la empresa El Pollo Serrano presenta una estructura patrimonial sólida, sustentada principalmente en el capital apartado por la propietaria y la acumulación de utilidades, lo que demuestra una base financiera estable y una adecuada gestión de recursos propios. Además que el análisis de los pasivos revela una alta elevada concentración a deudas a corto plazo, que representa cerca del 89%, lo que genera una carga significativa sobre la liquidez y puede comprometer la capacidad de pago inmediato a los respectivos proveedores, haciendo que la empresa no pueda cumplir con sus obligaciones y quede mal. Siguiente punto, que la empresa evidencia una liquidez limitada, como se pudo observar, sus activos no corrientes, pues sus activos corrientes superan a los activos no corrientes, lo cual refleja una liquidez limitada, ya que se encuentra representado, por ejemplo, sus activos corrientes por cheques postfechados y cuentas por cobrar, lo que restringe la disponibilidad de efectivo para cubrir los gastos operativos y obligaciones inmediatas que la empresa tenga con personas terceras. Este caso puede ser, pues, proveedores, puede ser, por ejemplo, con el Instituto de Seguridad Social, y, por ejemplo, con deudas, si es
dice en el caso de bancos que tenga con corto plazo, entonces la empresa no va a poder solventar todas sus obligaciones, lo cual le va a ser perjudicial. Por lo cual se recomienda que la empresa, gracias a que tiene un patrimonio sólido, debe aprovecharlo y buscar estabilidad financiera para impulsar estrategias de inversión orientadas a la expansión del negocio, la diversificación de productos o modernización de procesos productivos. Así también se recomienda realizar una reestructura financiera que permita convertir parte de las obligaciones de corto plazo en deudas a largo plazo, reduciendo así la presión sobre la liquidez. También se recomienda que la empresa implemente políticas de cobro más efectivas, como establecer plazos más cortos para los clientes y proponerles, por ejemplo, incentivos por pronto pago y mantener una reserva mínima de efectivo. Esto le va a ayudar mucho a la empresa, pues ya va a contar con más liquidez y lo cual no corre el riesgo de quedar mal con sus proveedores y obligaciones que tengan a corto plazo, lo cual va a ser más positivo para la empresa. Eso es todo, ingeniero, en cuanto al trabajo práctico experimental que consistió en el análisis, el estudio de cada uno de los componentes que contiene el estado de situación financiera que usted nos ha compartido para poder analizar pues sus activos, pasivos y patrimonios y establecer qué decisiones debe, administrativas debe considerar la empresa para mejorar su valor su valor de empresarial y mejorar en el mercado. Muchas gracias por su atención.